Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico con el gusto de poder saludarles. Mi nombre es Daniel Rosas, a nombre de este gran equipo les doy la más cordial bienvenida. Vamos con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos sobre Bolivia, que está de brazos caídos ante la eliminación del subsidio al combustible. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando la pérdida del empleo en la Argentina de Milei. Y en nuestro recorrido digital, Venezuela será potencia productora de alimentos orgánicos, asegura su presidente. Vamos a comenzar. Detalles de la información, arrancamos en Bolivia porque hoy alcanza 8 días de protestas en contra de la eliminación del subsidio a la gasolina. ¿De qué se trata? Se lo contamos en el siguiente material. El Decreto Supremo 5503 del presidente Rodríguez Paz, que dispone la eliminación del subsidio al combustible, mejor conocido como el gasolinazo, provocó un fuerte aumento en los precios de la gasolina y el diésel, el cual generó el rechazo inmediato de la población. Pues al poco tiempo, los precios se duplicaron. La gasolina pasó de 3,7 bolivianos a 6,96 bolivianos y del diésel saltó del 3,72 a 9,80 bolivianos por litro. Estos aumentos preocuparon a la sociedad boliviana al no tener los recursos necesarios para hacerle frente a la decisión del Estado. Va a haber muchos problemas. Va a subir todo y ya ha empezado ya. No queremos, hemos tenido problemas con el tema de los pasajes. La gente ya está enojado ya. ¿Qué podríamos hacer? Ante este contexto, gremios sindicales como la Central Obrera Boliviana y Cocaleros, entre otros, salieron a las calles para mostrar su descontento hacia el decreto 5503, al considerar que estas organizaciones, que él mismo representa para la clase obrera boliviana, un golpe directo al bolsillo de la población y un retroceso en derechos conquistados por gestiones anteriores. A una semana de las movilizaciones, la población muestra su preocupación ante el alza de los precios y la ausencia de soluciones que amortiguen el golpe en los sectores de la sociedad más desfavorecidos. Nosotros somos familias, somos de escasos recursos, tenemos hijos pequeños que sí comen. Tal vez al presidente no le afecta, pero a la gente de la baja sociedad sí nos afecta y estamos muy molestos. Si no puede ser capaz para dar como presidente, que renuncie, que se vaya, que dé un pie a un costado y que deje que otro gobierne. El sector transporte se ha unido al rechazo sistemático al ver su recurso vital de trabajo en precios inaccesibles, poniendo en peligro su labor diaria y sustento. Porque el elemento de la gasolina es el líquido vital que nos permite el desplazarnos, el brindar un servicio de transporte. Ahora que estamos sufriendo este tipo de crisis, es un directo golpe a la economía de la población que está sufriendo en estos momentos, ya que se han disparado todos los precios, la inflación está por las nubes y es un pesar para la gente de escasos recursos. Y lo que pedimos al señor presidente es que recapacite en sus medidas. Cabe destacar que este decreto también ha profundizado la grieta entre Paz y el vicepresidente Ekman Lara, quien se ha declarado en oposición constructiva frente al gobierno, pues expresó su apoyo a las protestas. Por los momentos, el gobierno boliviano no ha presentado soluciones que reviertan el malestar en la nación, mismo que desde su campaña presidencial e inicios de gobierno prometió no crear, factor recalcado en diversas ocasiones por la población boliviana. En más información, el gobierno de Colombia decretó un aumento del 23% del salario mínimo para el año 2026, una decisión anunciada por el presidente Gustavo Petro tras no alcanzarse un consenso en la mesa tripartita. Con la medida, el ingreso base mensual se fijó en 1.746.905 pesos, a lo que se suma un incremento del 20% en el auxilio de transporte, elevando el ingreso total de los trabajadores formales a una cifra cercana a los 2 millones de pesos colombianos. Desde el Ejecutivo se defendió la decisión como una apuesta por fortalecer el poder adquisitivo y dinamizar el mercado interno, en un contexto de desaceleración económica.
Petro sostuvo que mayores salarios contribuyen a reducir el desempleo y mejorar las condiciones de vida. Así lo dijo. Van a decir que eso va a generar desempleo. Hasta ahora todas las curvas que tenemos de estadísticas demuestran que cuando más se alza el salario mínimo, menos desempleo hay. Van a decir que los empresarios no van a poder sostenerse y van a quebrar porque les toca pagarle más a los trabajadores. Hasta ahora, en Colombia, dado una especie de autarquía económica que tenemos, en las estadísticas reales de la historia colombiana, por lo menos desde que se mide, cuando hay incrementos reales del salario, en general, del vital ahora, Colombia tuvo el mayor salario mínimo de toda América Latina en los años 60. El mayor de todos los países. Yo creo que vivíamos, no sé, yo nací en el 60, me acuerdo algo de esas épocas, no había la violencia, se había acabado la violencia. Esa historia hay que hacerla. Salíamos de una inmensa violencia liberal conservadora, pero para los 60 ya todo se iba extinguiendo. Le cuento ahora que la actividad económica de Nicaragua mantuvo en octubre una trayectoria de crecimiento sostenido al registrar un aumento interanual del 4,7% según el índice mensual de actividad económica divulgado por el Banco Central del país. El resultado confirma la expansión acumulada de 4,9% entre enero y octubre, con un promedio anual que consolida la estabilidad macroeconómica de Nicaragua. El desempeño estuvo impulsado principalmente por sectores clave como la construcción, el comercio y los servicios vinculados al turismo, que reflejan una mayor dinámica interna y recuperación de la demanda. También aportaron positivamente la minería y el sector pecuario, asociados al aumento de la producción de las exportaciones. Aunque algunas actividades primarias mostraron retrocesos puntuales, el balance general pone en evidencia una economía resiliente apoyada en la diversificación productiva y en el crecimiento de los servicios, que continúan siendo motores relevantes del desarrollo nacional. Ahora vamos a Palestina. La economía de ese país está en continua recesión tras años de asedio por parte de Israel. La Oficina Central Palestina de Estadística y la Autoridad Monetaria Palestina, en su más reciente informe, develaron que el Producto Interno Bruto en la Franja de Gaza cayó un 84%, mientras que la economía en Cisjordania se contrajo un 13% y el desempleo en Gaza alcanzó un 77%. Según el estudio, la economía en los territorios palestinos se encuentra en medio de un colapso progresivo ante el asedio israelí que ha destruido casi en su totalidad toda la infraestructura y líneas de producción que podrían impulsar el empleo e ingresos económicos. El contexto económico gazatí también fue plasmado por la Oficina Central de Estadísticas de Palestina y la Autoridad Monetaria, quien comunicó que el consumo total en 2025 disminuyó un 24% en comparación a 2023. A su vez destacó que en el mismo año el 46% de la fuerza laboral palestina está desempleada, 28% en la ribera occidental y 78% en la franja, calculándose un aproximado de 650,000 personas sin trabajo. Un escenario complejo si se toma en cuenta la ausencia de trabajo y el aumento en 2025 de los precios en un 11% en comparación con 2024. Momento de una primera pausa, no se vaya. Al volver en nuestro espacio de análisis estaremos abordando la pérdida del empleo en la Argentina de Milei. Detalles cuando regresemos.
Imágenes de Argentina, ya que desde la llegada al poder de Javier Milei en 2023 se enfrenta a una persistente contracción económica, la cual ha estado marcada por la caída del consumo, el aumento de los costos de la vida, el repliegue de inversiones y una apertura comercial que ha intensificado la competencia sobre la producción local. Lo anterior ha dejado como consecuencia la pérdida de miles de empleos formales. Según el informe del Centro de Economía Política Argentina, se revela el deterioro del mercado laboral y productivo argentino, el cual deja como consecuencia la pérdida de unas 276.000 plazas de trabajo, lo que representa una caída del 2,81%, que se traduce en un promedio de más de 432 empleos perdidos por día. De la misma forma, la misiva detalló que el número total de empleados en gestión libertaria pasó de 9.800.000 trabajadores a 9.580.000. Vamos a hacer una radiografía de la tasa de actividad que mide la población económicamente activa en Argentina. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina, en el tercer trimestre de 2025, pues se dio a conocer que se mide la población económicamente activa sobre el total de la población, que alcanzó el 48,6%. Mientras que la tasa de empleo, que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total, se ubicó en 45,4%. Por su parte, la tasa de desocupación, o sea, personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la población económicamente activa, se ubicó en el 6,6%. Según el INDEC, la tasa de subocupación resultó del 10,9% de la población económicamente activa. Pero eso no es todo. Más de 19.000 empresas dejaron de operar en Argentina desde que Javier Milei llegó a la presidencia. Más detalles en el siguiente material. Datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de Argentina revelan que 19.164 empresas dejaron de operar entre el inicio del gobierno de Javier Milei y agosto de este año, lo que equivale a alrededor de 30 cierres diarios de manera continua durante casi 2 años. La información recopilada por el Centro de Economía Política Argentina no contempla la nueva ola de cierres que cobró fuerza en días recientes, marcada por el aumento del cierre de la planta de Whirlpool en Fátima, inaugurada hace apenas 3 años con la promesa de crear 300 empleos. Es preciso indicar que las actividades más golpeadas han sido la construcción y la industria manufacturera, tras sufrir un derrumbe en 2024 por la paralización de la obra pública y la recesión derivada de un gran recorte del gasto estatal por parte del gobierno de Javier Milei. Estos sectores todavía se mantienen entre un 22% y un 9% respectivamente por debajo del promedio de 2023. La desaparición de empresas estuvo acompañada por la pérdida de miles de empleos. En apenas 21 meses, el país experimentó una caída del 4,6% del trabajo formal. Mientras todo esto sucede, los trabajadores atraviesan despidos masivos y salarios deteriorados. Muchas compañías optan por reestructuraciones que priorizan la importación por sobre todo la producción local. Así lo confirmaron Whirlpool y SKF, y también la firma de calzado Viamo, que cerró decenas de locales para convertirse en importadora. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático denunció maniobras similares por parte de Pirelli y Bridgestone. Y es que ante este panorama cabe preguntarse cómo afecta el desempleo y la precariedad a los trabajadores en Argentina. El deterioro del mercado laboral se ha convertido en un riesgo persistente. El problema radica en que la mayor parte del empleo creado en los últimos años corresponde a trabajos precarios, inestables o insuficientes para sostener ingresos adecuados. Según datos oficiales, en la Argentina la informalidad roza la mitad de la fuerza laboral. La pérdida de empleo registrado supera las centenas de miles y el salario real acumula caídas profundas. La consecuencia es un mercado laboral que genera ocupación pero de baja calidad, mientras la población activa enfrenta un escenario de vulnerabilidad creciente.
Permítanos hacer una segunda pausa en esta emisión, pero a la vuelta estaremos realizando nuestro recorrido digital. Hablaremos de Venezuela, que de acuerdo con el presidente Nicolás Maduro será potencia productora de alimentos orgánicos. Regresamos con esta y más información. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Gracias por continuar con nosotros. Momento de iniciar nuestro recorrido digital y lo hacemos visitando el portal de noticias venezolana de televisión BTV, el cual indicó que Venezuela será potencia productora y exportadora de alimentos orgánicos. De acuerdo con esa información, el presidente Nicolás Maduro destacó que la producción nacional será clave para el desarrollo económico, abrir nuevas oportunidades de exportación y lograr la soberanía alimentaria. El mandatario reafirmó nuevamente que Venezuela mantiene la visión estratégica de convertirse en una gran potencia productora y exportadora de alimentos, con énfasis en la producción orgánica y libre de químicos, misma que es respaldada por la población nacional y el poder comunal. El portal cubano Prensa Latina informó que el paro en banca pública de Uruguay se debe a reclamos laborales. Este accionar, dice la nota, pretende acompañar a la delegación sindical que estará en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el propósito de recomenzar la negociación de los consejos de salarios. El gremio sindical resaltó su oposición a las privatizaciones y los acuerdos prefirmados con el gobierno en las últimas épocas sin soluciones que satisfagan las demandas de los sindicatos. Y es que, pues según datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, el 85% de las mesas de los consejos de salarios alcanzaron consensos entre los sindicatos y las patronales y quedan negociaciones pendientes en el sector de los supermercados y el puerto. Pasamos al portal mexicano La Jornada, que tituló lo siguiente: China acusa a Peter Navarro de politizar asuntos comerciales. La acusación, dice la nota, surgió luego de las declaraciones del asesor comercial de la Casa Blanca en respaldo a la imposición de aranceles a países sin acuerdos de libre comercio con México, entre ellos la nación asiática. La embajada china en México consideró que estos señalamientos desacreditan de forma injustificada a sus productos y forman parte de una estrategia de presión política. En un comunicado oficial, la representación diplomática rechazó cualquier práctica que afecte los intereses chinos y denunció los intentos de Washington por redefinir las reglas del comercio global desde una lógica excluyente. China reiteró su apuesta por el diálogo en condiciones de igualdad y defendió una apertura comercial basada en beneficios compartidos, invitando a los países de la región a fortalecer la cooperación y el desarrollo común. Y finalizamos nuestro recorrido digital visitando el portal español Europa Press, que nos ofrece el siguiente titular: la tasa de ahorro de los hogares cae al 12% en el tercer trimestre, la menor en casi 2 años. Dice esta nota que el Instituto Nacional de Estadística informó que los hogares presentaron en el tercer trimestre una tasa de ahorros del 4,6% de su renta disponible bruta frente al 6% registrado en el trimestre anterior. Destacó que la economía española registró una capacidad de financiación frente al resto del mundo de 19.350 millones de euros en el tercer trimestre, lo cual representa un 4,6% del Producto Interno Bruto y una disminución de 487 millones con respecto al mismo trimestre del 2024. A su vez, la renta nacional bruta aumentó un 6%, el valor añadido bruto generado por las sociedades no financieras en un 6,8% y la renta disponible bruta de las instituciones financieras en un 27,1%. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El WTI marcó un precio de $57.96, una alza de $1.22. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en 61,86, subiendo también $1.22 del billete verde. Y finalmente le platicamos que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $62 cerrados. En este caso representa una disminución de 14 centavos de dólar.
Llegamos al final de esta emisión, como siempre, gracias por habernos acompañado. Recuerde que en telesurtv.net, que es nuestro portal de internet, encuentra mucha más información, al igual que nuestras diferentes cuentas de redes sociales. Particularmente le invito a seguirnos en X. Nos ubica como @telesurimpactoe y como @DanielTelesur. Me despido por ahora, nos vemos pronto con más de Impacto Económico.